Amigos, amigas que nos ven y que nos acompañan a través de las diferentes plataformas, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas al conversatorio Educación y Desmitificación, claves para una buena higiene sexual, organizado por la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia, APLAFA por sus siglas, mediante su programa de voluntariado juvenil Juventudes con Opciones y con la colaboración de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Modera su servidor Nathaniel Tejedor, Unidad Técnica de Educación, Administración y Juventud de APLAFA Santiago. Yo quisiera también establecer la mecánica, porque estamos hablando de que va a ser un conversatorio, y quisiera establecer también previo la mecánica que vamos a tener para desarrollarlo, ¿no? Las preguntas van a poder realizarlas, si pueden revisar en el Zoom, ustedes podrán, hay un apartado de, bueno, lo tengo acá en inglés de Question and Answers, y bueno, ustedes quizás lo que lo tengan en español, preguntas y respuestas, ahí van a poder poner sus preguntas también a medida que nosotros vayamos desarrollando los temas. Así que les voy a agradecer, utilicemos entonces los canales respectivos, también a los que nos ven, a los y a las que nos ven también a través de otras plataformas, puedan entonces hacerlo a través de la pestaña o a través del enlace que tengan en el chat. Bueno, esto sí tendríamos que dejarlo claro porque también vamos a hacer una selección. Sabemos que también por motivos de tiempo quizás haya muchas preguntas y bueno, nos vamos a tener que ver en la necesidad de hacer alguna selección de las preguntas de repente más pertinentes al tema. Bueno, una vez aclarado esto, quisiera entonces dar paso a nuestra invitada especial. Eh, nuestra invitada especial es la doctora, vamos a ver por acá, para hacer la presentación oficial, es la doctora Rosa María Izaza, ginecóloga obstetra, quien labora en la sala de maternidad María Cantera de Remón, en el Hospital Santo Tomás, es coordinadora de la sección de responsabilidad social de la ESPOU, ginecobstetra en la Policlínica Don Alejandro de la Guardia Hijo, y a quien también nosotros tenemos el honor de tenerla en la especialidad de ginecobstetricia en la clínica de APLAFA La Lucería. Doctora Izaza, muy buenas tardes y sea usted bienvenida a este conversatorio virtual. Buenas tardes, gracias a todos. Para mí pues es un gusto y un honor que me hayan tomado en cuenta para esta actividad docente. Somos fieles creyentes desde el seno de la ESPOC y desde nuestra clínica de APLAFA, que la educación es una herramienta sumamente poderosa para que las personas puedan tomar mejores decisiones y tener pues mejor calidad de vida. Así que pues aunque yo no soy tan buena oradora y a veces me da como estrés hablar en público, pues no podía negar la invitación, dado que me la hacen a través de mi segunda casa, que es APLAFA, donde ya tengo bastantes años de estar laborando, gracias a Dios, y pues para mí es como parte de mi familia, y pues definitivamente la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, pues con la que también tenemos fuertes vínculos desde hace muchísimos años. Así es que pues yo intentaré en la mejor de lo mejor de mi capacidad darle respuesta a las diferentes preguntas que ustedes tengan. Y bueno, si son demasiadas preguntas que no alcanzamos a contestarlas todas, hacemos una segunda parte y listo. Así es, creo que podremos hacer una segunda parte, cuestión de que nuestros participantes en esta tarde también puedan salir con sus dudas satisfechas, ¿no? O las preguntas que tengan sobre algunos temas específicos, sobre todo el tema que vamos a tratar en esta tarde. Doctora, y para dar inicio a este conversatorio, cabe destacar que hemos seleccionado algunas preguntas que por lo general nos hacen algunas personas en temas de salud sexual y reproductiva. Preguntas que un especialista como usted puede ayudarnos a responder y a satisfacer esas dudas que muchos jóvenes y también adultos tienen sobre este tema. Y que no son abordados muchas veces adecuadamente en nuestro día a día, porque lamentablemente en nuestro país aún persiste y se cree que la sexualidad es un tema tabú. Y bueno, para comenzar, en base a esto, ¿qué opinión tiene usted sobre la educación sexual y reproductiva en el país y cuáles son, a su juicio, los principales obstáculos que se enfrenta nuestro país para ofrecerla? Ok.
Esa pregunta es, solo esa pregunta ya es para todo una tarde de Exacto. tertulia. Pero básicamente pienso que lo que es la educación sexual y reproductiva en nuestro país es muy dispar, porque no es homogénea, no tenemos un plan nacional, a pesar de que desde hace muchos años se viene impulsando la ley de salud sexual y reproductiva. Entonces nosotros tenemos eh, muchachos, jóvenes, niños, adolescentes que están en hogares donde sus padres están interesados y les hablan y los instruyen, y que están en colegios donde les dan la temática, y tenemos otros jóvenes que vienen de hogares donde sus papás precisamente estos temas le dan pena, le da vergüenza, consideran que no se deben tratar y pues que no reciben esta adecuada educación. Las trabas son muchas, la principal es precisamente a veces la propia ignorancia de los padres, el hecho de que es un tema que tiene muchas implicaciones y que también tiene mucho injerencia la parte religiosa. Entonces a veces ciertas comunidades religiosas piensan que el hablar de estos temas abiertamente es incitar a las personas a tener relaciones, que pues sabemos que a la luz de lo que es la religión no es algo que se considere adecuado, a menos que sea en el marco de una relación matrimonial. Entonces son temas que muchas veces se tapan, se bloquean, entonces estamos bastante rezagados o atrasados en eso, y precisamente a través de estas plataformas y a través de webinar que hace la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, a través de la labor de APLAFA, que es muy, muy importante, y también los mismos ginecólogos tenemos el deber en nuestra consulta de tratar de educar a los pacientes, que a veces no es tan fácil, porque a veces tenemos, sobre todo a nivel público, consultas en las cuales tiene que ver una gran cantidad de pacientes en corto tiempo. Entonces, como quien dice, uno tiene que ir al grano y no puede estar en muchas cosas. Pero sí es definitivamente importante, porque como ya dijimos, la educación y el conocimiento es poder. Si yo tengo una mejor educación, sé de un tema, puedo tomar mejores decisiones, y entonces lo que yo haga va a ser mejor que si yo lo hago, tomo una decisión o un paso totalmente ignorante de en qué me estoy metiendo. Y casualmente esa es la razón de ser de este conversatorio, como usted lo había dicho, doctora, porque se trata de educación y desmitificación, porque tenemos todavía muchos mitos en cuanto a la sexualidad, muchos mitos que debemos abordar nosotros, que también los padres, adolescentes, jóvenes tienen que abordar con respecto a la sexualidad y con respecto también a la higiene sexual. Bueno, yo también voy a dar paso a las preguntas que tenemos por acá. Y aquí hay una que dice, ¿cuáles son las prácticas de alto riesgo para adquirir una ITS, una infección de transmisión sexual? Ok, las infecciones de transmisión sexual pues se define como cualquier tipo de infección que se transmite de una persona a otra precisamente a través de un contacto íntimo sexual. Y ahí es bien importante aclarar que a veces la gente equipara contacto íntimo o transmisión sexual con el hecho de una relación sexual con penetración, y eso no necesariamente es así. Cualquier tipo de actividad sexual, cualquier tipo de práctica sexual, aunque no involucre penetración, puede tener un riesgo de una transmisión de una infección. Eh, lo que se dice teóricamente es que a cuantas más parejas yo tenga, o con cuantas más personas yo haya tenido relaciones, pues más riesgo puedo tener de tener una infección. Y eso pues estadísticamente es así, pero en la práctica a veces no es tan cierto, porque yo he tenido pacientes que han tenido muchas parejas sexuales y que no tienen ningún tipo de infección, ningún tipo de problema, y todos hemos tenido alguna paciente que solamente ha tenido relaciones con una persona, y con esa persona ha tenido pues infecciones como herpes, como VIH, como papiloma, sífilis, etcétera. Entonces, en la teoría, cuanto más temprano uno inicie relaciones y cuantas más parejas uno tenga, esos son dos factores de riesgo importantes para tener pues un riesgo de una infección de transmisión sexual. Y obviamente el usar o no la barrera que nos puede ayudar a prevenir esta transmisión de infecciones, que es el uso del preservativo o condón. Entonces, la persona que inicia relaciones muy temprano, que tiene muchas o múltiples parejas y que no utiliza preservativo, pues tiene teóricamente más riesgo
de poder contraer una infección de transmisión sexual, estando claro en que puede haber una persona que cumpla con esos requisitos y de todas maneras presentar una infección, pero obviamente es mucho menos probable. Ok, y sobre esa misma línea, doctora, aquí hay otra pregunta. Eh, un usuaria dice, si sospecho que tengo una infección de transmisión sexual, ¿qué debo hacer? Ok, cuando uno tiene sospecha de que uno tiene cualquier tipo de alteración o infección, uno debe consultar a un médico. ¿Por qué? Porque las infecciones de transmisión sexual son, y en términos generales, cualquier infección o cualquier enfermedad va a requerir de un tratamiento específico. Entonces, lo lógico es que te haga el reconocimiento físico, la evaluación, tu examen, tu historia clínica, te examine y determine cuál es el mejor tratamiento para ti, una persona idónea, que puede ser un ginecólogo, idealmente, pero que también hay muchos médicos generales que están capacitados para examinar y para diagnosticar, tratar, y en un momento dado, pues si ven que no que escapa de su experticia, pues ya la referirían a un ginecólogo. Pero ahí lo más importante es siempre consultar con un profesional de la salud, porque si nos dejamos llevar por lo que nos dice la amiguita, por lo que nos dice la vecina, por lo que nos dice la otra persona, pues probablemente podemos caer en situaciones que en vez de ayudarnos nos pueden hasta hacer más daño que la propia infección, o pueden causar que la infección se agrave o nos deje otro tipo de secuelas que si tempranamente buscamos una atención y se nos da un tratamiento oportuno, pues vamos a resolver generalmente el problema y no vamos a tener tantas dificultades posteriores. Y casualmente, doctora, porque aquí hay un tema, usted bien lo mencionó, del tema de la amiguita me dijo, o mi amiguito me dijo, y hay que cuidarse mucho de ese, el amiguito me dijo, porque como bien sabemos, no son especialistas. Bueno, puede que alguno tenga la suerte que su amigo sí sea algún Exacto. especialista, ¿no? Algún especialista Sí, en estas y áreas de la salud. cuando decimos amiguito nos referimos a alguien que no sea calificado. Obviamente, Así si mi es. mejor amigo es médico, Oh, pues qué claro que suerte. ante un tema que también es difícil de abordar, porque definitivamente todos estamos claros que no es lo mismo que a mí me salga un granito aquí en la mano y que yo vaya al médico y le diga tengo un granito aquí en la mano, a que a mí me salga un granito de la vulva y yo vaya a donde un médico a decirle tengo un granito de la vulva y me van a examinar allá. Entonces, no es tan fácil los temas de abordar. Entonces, definitivamente que por eso es que siempre trata de, cuando tiene el paciente delante, tratar de ser amigable, tratar de ser accesible, tratar de ser abordable para que el paciente se sienta en confianza de poderte decir cuál es su problema y que tú lo puedas ayudar. Porque si yo voy al médico, pero entonces no le digo realmente todo, cuando el médico me hace preguntas, yo me quedo callado o le digo cosas que no son, le doy información que no es la cierta, pues definitivamente el médico se le va a hacer más difícil poderme ayudar y poder resolver mi problema. Entonces es bien importante esa relación que se establece de confianza médico-paciente y también la confianza del paciente de saber que existe lo que es la confidencialidad de la relación médico-paciente y que lo que el paciente le diga a uno no puede írselo a decir a más nadie. Así es que eso va a quedar entre nosotros y más nadie lo va a saber, porque volvemos a la situación de los mitos y demás. Es un tema que genera pues cierto pudor y cierta pena, y que nadie quiere que yo sepa. Nadie quiere o sea, yo no quiero que nadie sepa que yo tengo eso, que a mí me pasó esto. Incluso nosotros vemos las niñas cuando están chiquitas y todos pasamos por eso cuando fuimos adolescentes. Nadie quiere que sepa, que las demás compañeritas se den cuenta que está con la regla. Cuando son jóvenes y han tomado la buena decisión de ir a un médico para que les dé una planificación familiar, no quieren que los demás sepan que están tomando la pastilla, que se están poniendo la inyección, porque son temas que no se abordan tan fácilmente en público y que la gente no está acostumbrada a hablarlos abiertamente. Son temas así como de pasillo. Entonces, por eso uno siempre dice no, que se deja llevar por el amiguito, porque con el amiguito con el que tú tienes más confianza, para de pronto preguntarle X o Y cosa, pero no necesariamente esa persona es la que te va a dar la mejor información que te va a ayudar a resolver tu problema.
Sí, y es peligroso porque en estos temas de salud recurrimos, más que todo la gente joven recurre a preguntarle a esa amistad íntima, esa amistad cercana, a preguntarle, oye, me pasó esto, y a veces también esa amistad, en vez de referirlo, oye, te aconsejo que vayas al médico, también empiezan a inventar remedios, inventar yo no sé qué cosa, y al final esto perjudica más a la persona, obviamente. Lo ideal es, como usted bien ha dicho, doctora, y yo creo que faltaría más fomentar esa cultura aquí entre nosotros y sobre todo entre los jóvenes, en que tengan a su médico de cabecera, su médico de confianza, Exacto. establecer un médico y sobre todo a las mujeres, su ginecólogo o ginecóloga de cabecera. Cuestión de que, como usted bien dice, se puedan abrir en la consulta y no tengan esos tabús o de repente esos tapujos de decir las cosas de repente cuando son tan necesarias decirlas para establecer un mejor diagnóstico. Exacto, porque cuando uno como médico tiene ya como que su esquema mental de cuando tú ves el paciente, tú qué le vas a preguntar, uno sabe, pues hasta la saciedad de la facultad te enseñan que tú tienes que hacer una buena historia clínica, que tienes que hacer un examen físico completo, etcétera. Y tú ves cuando tú llegas a la parte de la pregunta de todo lo que tiene que ver con la parte de la historia clínica ginecológica, que la gente te empieza a poner los ojos así, y entonces cuando tú le preguntas, bueno, ¿y usted se desarrolló a tal edad? Ya están así, y cuando ya llegas a la parte de, ¿y usted a qué edad empezó a tener actividad sexual? Ya empiezan a agachar la cabeza, no te quieren decir, entonces se quedan así, son temas que son difíciles de hablar, pero que son temas que son importantes abordarlos, precisamente porque si ya la persona tomó la decisión de ir al médico a buscar una ayuda, pues que la ayuda pueda ser realmente efectiva, ¿no? Y los ginecólogos, pues en eso tenemos una ventaja. Yo cuando estaba estudiando medicina, que yo no estaba clara todavía qué especialidad yo quería tomar, una ginecóloga amiga de mi mamá me dijo que estudiara ginecología porque esa era la mejor especialidad. Yo no estaba muy convencida en ese momento y ella me enganchó, fue con lo que ella me dijo, si tú te ganas la confianza del paciente, tú vas a ser el médico del paciente toda su vida y vas a ser su médico de cabecera, porque ese paciente te va a llamar cuando tiene un problema ginecológico y cuando tiene cualquier otro tipo de problema. Y es verdad, te llaman desde que si tienen una picazón, tienen un flujo, le pasó esto con la regla, se le atrasó, se le adelantó, que si el anticonceptivo, y te llaman para preguntarte cosas del hijo, cosas de la mamá, cosas de... Entonces, es una especialidad muy, muy completa porque si tú de verdad empiezas con los jóvenes, que sería lo ideal, que las muchachas desde que están jóvenes empiecen a ir al ginecólogo. A veces los papás piensan, bueno, pero es que yo, ¿por qué voy a llevar a la niña al ginecólogo si ella no tiene relaciones, ella es señorita, ella no sé qué? Pero es bueno que vayan al ginecólogo porque empiezan a primero adquirir el hábito de tener un cuidado de su salud a través de un control preventivo, de ir a citas no porque estoy enfermo, sino a citas de control de salud, que eso es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que cambiar. La medicina debe ir hacia lo preventivo, no hacia lo curativo. Lo ideal es evitar que la persona llegue a tener una situación, no tener que después tratar esa situación. Entonces, por eso es tan importante este tipo de talleres y este tipo de cuestiones. Pero el asunto es que si la muchacha va contigo desde joven y tú te ganas tu confianza y tienes una buena relación, tú vas a ver a esa muchacha cuando está joven, vas a ver a esa muchacha cuando empieza a tener relaciones, vas a empezar entonces con el tema de la planificación familiar porque a lo mejor todavía está estudiando y no está en su proyecto de vida en ese momento quedar embarazada porque pues tiene otras cosas que hacer en el ámbito de estudio, en el ámbito laboral, etcétera. Después la vas a ver cuando tenga su embarazo, después la vas a ver a lo largo de toda la vida y después la vas a ver toda la menopausia. Entonces, eres el médico de cabecera de ese paciente. Por eso es que yo siempre digo que la ginecología y la obstetricia es la mejor especialidad. Y entonces nosotros como ginecólogos debemos hacer siempre ese esfuerzo de ganarnos la confianza de los pacientes y de tener esa relación hasta cierto punto, no es que uno va a ser el mejor amigo del paciente, pero sí una relación amigable con el paciente, una relación de cierta complicidad y de cierta amistad que le permita al paciente tener la confianza, pues de contarte sus cosas más íntimas o más delicadas, ¿no? Con la tranquilidad de que sabe que tú vas a hacer lo mejor que puedas para ayudarle y de que no vas a hablar de ese tema con más nadie, ni lo vas a juzgar, ni te vas a burlar, etcétera, ¿no? Que es otra situación que uno también tiene que evitar. Nosotros a veces vemos, yo he visto pacientes
jóvenes embarazadas que me llegan a la consulta y que las mamás vienen bravas porque dicen que los pediatras las rellenaron y les dijeron de todo, X o Y persona. Entonces uno no debe juzgar el paciente, uno siempre el paciente que tiene delante debe tratar de ayudarlo y de resolverle. No encima de que el paciente está con un problema, todavía uno con el dedo darle más y más y más, ¿no? Entonces eso es bien importante también, crear esa conciencia entre el personal de salud, que nosotros no estamos para juzgar a nadie, nosotros estamos para ayudar a todas las personas que requieran de nuestro servicio en nuestra mejor capacidad y con nuestra mejor disposición. Y hagamos también la publicidad para la doctora Isaza, porque su especialidad es ginecobstetricia para los que ahorita que se conectaron o los que nos están sintonizando y quieran también tener a la doctora como médico de cabecera, como ginecóloga de cabecera, la pueden encontrar entonces en la Policlínica Don Alejandro de la Guardia Hijo, en la clínica de Aplafa La Locería y en los consultorios Bellavista. Doctora, ¿dónde más la podrían encontrar ustedes si de repente ¿No? Bueno, alguna de las ya, presentes? ya esos 3 lugares ya es suficiente. Imagínate, ya casi se tiene uno que partir en pedacitos para estar en tantos lugares a la vez. Bueno, lo cierto es que ahora con la pandemia definitivamente estamos trabajando a menos ritmo, porque no podemos ver la cantidad de pacientes que se veían antes, por ejemplo, en una policlínica, que todos sabemos que en la policlínica se atendían grandísima cantidad de pacientes, porque ahora con el tema de la pandemia, las aglomeraciones y demás. Pero pues yo formo parte del cuerpo médico de la Policlínica Don Alejandro de la Guardia, donde somos 6 ginecólogos, los 6 ginecólogos con gran capacidad y gran disposición para ayudar y atender a todas las pacientes que adquieran nuestros servicios y que sean aseguradas en ese caso, que es la limitante. Estamos en las clínicas de Aplafa, en mi caso yo en Locería, pero Aplafa tiene varias clínicas a lo largo de toda la República, donde todos los médicos que trabajan en Aplafa, ustedes pueden estar seguros de que son médicos que cumplen con todos los requisitos de idoneidad, de conocimiento, de actualización, etcétera, etcétera, porque las clínicas de Aplafa siempre se caracterizan por dar un servicio de alta calidad a todas sus usuarias. Y pues los consultorios Bellavista, que es donde tengo mi consulta privada, que es donde menos estoy porque Aplafa y la policlínica me consumen mucho tiempo, pero bueno, uno siempre tiene que tener como un lugar donde te pregunten, ¿y tu consultorio dónde está? Decir, bueno, yo tengo consultorio en tal lugar, ¿no? Eso siempre es como chévere, tener algo que sea de uno, ¿no? Así mismo es. Pero definitivamente yo siempre cuando me presento o alguien me digo, ¿y usted qué hace? Digo, bueno, yo soy doctora. Entonces digo, a la orden, digo, bueno, pero a la orden, espero no por enfermedad, sino por otros temas de prevención, etcétera. Porque sí, porque si tú dices a la orden, él dirá que, bueno, está deseando que yo me enferme. Lo menos que ningún médico queremos es que ningún paciente enferme. Lo que nosotros queremos es que la gente viva saludable, pero para que la gente viva saludable, precisamente, también tenemos que acostumbrarnos a ir al médico, a hacernos los chequeos que son pertinentes y desde jóvenes. Porque a veces también las muchachitas cuando están jóvenes y empiezan sus primeras menstruaciones, etcétera, no están claras si X o Y cosa es normal o no. Y pues ahí es donde vienen las consultas del ginecólogo a ser pertinentes para que se orienten de qué es lo que ellas deben esperar o pueden esperar que les va a ocurrir y cuándo o en qué situaciones que se salen de eso, pues ellas deben consultar porque pueden tratarse de algún problema. Doctor, y continuando con las preguntas también que tenemos acá, tengo una también aquí que también va muy relacionada, creo, al inicio del tema de los amiguitos y la recomendación y todo esto, porque a veces hay problemas en diferenciar cuando es una infección vaginal y una ITS, porque por lo general a una infección la asocian de repente como con una ITS. ¿Hay alguna diferencia? ¿Cómo se puede diferenciar? Es alguna de las preguntas también que nos hace. Bueno, generalmente aquí ya estaríamos hablando, bueno, en los varones obviamente tú te vas a dar cuenta fácilmente si tienes alguna infección de transmisión sexual porque vas a tener algún tipo de secreción uretral, te pueden salir verruguitas, te pueden salir llaguitas, vejiguitas en el área genital y puede ser el área del pene, el área escrotal, ¿verdad? En las mujeres, pues si es, por ejemplo, una infección de transmisión sexual tipo herpes o tipo sífilis, pues vas a tener algún tipo de llaguita, vas a tener vejiguitas
Y si es un virus papiloma, pues la manifestación del virus papiloma cutánea vendría siendo pues las verrugas en el área genital. Y eso es bien importante también porque no todos los virus papiloma producen verrugas. Entonces, el que tú no te veas ninguna verruga, no te veas ninguna lesión en piel, no te da una garantía de que tú no puedas tener una infección de papiloma. Y eso es válido para los hombres y para las mujeres, ¿no? Entonces, en las mujeres, ya hablando propiamente de las mujeres, generalmente es común que las mujeres tengan flujo. El flujo vaginal normal, que tiene que ver con la producción de moco y con otras ciertas glándulas que hay a nivel del bulbo vaginal, va a ser un flujo que debe ser transparente o que debe ser blanco perlado, que puede cambiar en cantidad y en consistencia o viscosidad con los diferentes cambios hormonales de las diferentes etapas del ciclo menstrual, pero no va a ser un flujo que te va a dar ni ardor, ni picazón, ni mal olor, ni incomodidad, ni molestia, etcétera, ¿no? Entonces, si el flujo es transparente o blanco perlado, no da ningún síntoma especial, lo más probable es que es el moco normal a nivel del área vulvovaginal. Generalmente cuando tú tienes una infección, hablando como infección, lo que es hongos, tricomoniasis, gardnerella, vaginalis, etcétera, que se pueden contraer a través de un contacto sexual, pero que también la puede tener una persona que no tenga ningún tipo de actividad sexual, porque esas infecciones tienen que ver más que nada con bacterias y microorganismos que generalmente están en forma normal en el área vaginal, pero en muy poca cantidad, y que ante ciertas situaciones que desbalancean el microambiente vaginal, entonces proliferan esos microorganismos y se producen las infecciones. Entonces, generalmente la persona que tiene una infección vaginal normal, común y silvestre, pues, va a tener un flujo que puede ser de diferentes colores, amarillento, verdoso, grisáceo, pero generalmente eso se va a acompañar con sensación de picazón, puede notarse enrojecimiento en el área genital, puede notar también cierto olor diferente o desagradable porque por ejemplo, es muy, muy característico que la gardnerella vaginalis, el flujo que ella produce, cuando ese flujo reacciona con el semen, se produce una reacción bioquímica que produce ciertas aminas que van a dar un olor característico a pescado, ¿no? Entonces, generalmente las infecciones vaginales comunes son molestosas, pero no son graves. Pero ya si uno tiene, por ejemplo, llaguitas o vejiguitas, pues puede tratarse de un herpes. Si uno tiene verruguitas o se nota ronchitas, cosas así, pues ya uno tendría que ver si no es un condiloma. Y hay otras infecciones que no dan ningún tipo de síntomas. Usted puede tener una infección por Chlamydia trachomatis, por ejemplo, que es una infección de transmisión sexual y que es bastante frecuente y no tener ningún tipo de síntoma. Entonces también, por eso es importante la historia clínica del comportamiento sexual de la persona, porque como teóricamente cuanto más personas tú hayas tenido relaciones sexuales, más riesgo tiene de infección. Entonces uno como médico dice, bueno, de pronto a esta paciente convendría mandarle a hacer la prueba serológica de la clamidia, porque es una infección que muchas veces pasa asintomática totalmente, pero que sí puede tener consecuencias graves porque puede afectar las trompas y a futuro puede afectar la fertilidad. Pero no es una infección que te va a dar gran síntoma. Si tú, por ejemplo, a través de una relación sexual adquieres un herpes, tú vas a tener probablemente las vejiguitas y ahí te vas a dar cuenta, las vesiculitas, y que eso después, cuando revienta, queda como una especie de llaguita y eso da mucho ardor, mucha quemazón, a veces puede dar fiebre, ¿verdad? Y entonces eso te lleva a pensar que puedes tener algo más que un simple hongo o una cosa de esta. Y entonces, pero siempre es bueno cuando la persona nota cambios en su área genital, ya sea en el aspecto a nivel de la piel o a nivel de flujo. Siempre es bueno consultar con un médico para que el médico sea el que determine si realmente se trata de una infección o se trata de alguna cuestión y entonces pueda dar el tratamiento más adecuado. Porque también a veces las personas lo que hacen es que entonces se van a la farmacia y le mandan X o Y óvulo, no le mandan el tratamiento en los días y en la frecuencia que debe ser, no completan los tratamientos, o resulta que la persona, por ejemplo, tenía una vaginosis, pero entonces lo más común que mandan cuando tú vas a la farmacia
a preguntar por medicamentos para este tipo de cosas, te mandan un antimicótico. Entonces, si tú tienes una vaginosis, tienes una tricomoniasis, el antimicótico no te va a ayudar. Entonces, siempre es bueno, por más que uno sospechar que se trate no de una infección sencilla, sino ya de algo más grave, como una infección de transmisión sexual, acudir con el médico para que haga el diagnóstico, sí. Por ejemplo, la gonorrea es muy característico, que sí tiene un flujo o una descarga bastante purulenta, entonces eso te puede llevar a sospechar, pero a veces cuando hay vaginosis, la secreción de la vaginosis es tan abundante que se pudiese confundir a la simple vista en una persona que no conoce tanto como algo de eso, ¿no? Entonces siempre es mejor consultar al médico. Doctora, y usted ha dado también en ese punto y ha hecho mucho hincapié en la visita al médico, la visita al especialista. ¿Por qué comento esto? Porque a veces nos encontramos situaciones, sobre todo, y ahora redirecciono una pregunta que tienen aquí, que nos hicieron a través del Facebook Live, pero esto a veces se presta, esta malinterpretación muchas veces se presta para violencia entre la pareja, porque entonces ahí, como usted bien lo mencionaba, hay infecciones de repente que la misma mujer produce, ¿no? Produce y que no son infecciones de transmisión sexual o que podrían Y el convertirse. varón también pudiera tenerla, Es porque eso mismo. en Panamá Y se piensa de una vez que es nosotros infidelidad. tenemos en Panamá, exacto, es que ese es un tema muy delicado en ese sentido, porque incluso, por ejemplo, si tú tienes una infección de transmisión sexual como es un virus papiloma o como es un herpes, esas son infecciones que son crónicas. O sea, si a ti te diagnostican una gonorrea, esa es una infección reciente. Y eso no te va a dar de ninguna otra forma que no sea por un contacto sexual. O sea que si yo sé que yo nada más he tenido relaciones con Juan y a mí me diagnostican una gonorrea, yo sé que Juan fue el que me transmitió la gonorrea. Entonces ahí viene ya pues las otras implicaciones que ya escapan un poco de lo mío, que es la infidelidad, la fidelidad, etcétera. Por eso es que también es importante cuando uno tiene relaciones. No es que yo sea la persona, no es que yo sea puritana, ni que yo piense que hay que llegar virgen al matrimonio, que cada uno es libre de tener la creencia que estime mejor, pero yo sí pienso que el bien más preciado que uno tiene es el propio cuerpo. Entonces, si tu propio cuerpo es el bien más preciado que tú tienes, oye, si uno no le presta el carro a cualquiera, o no le presta, yo no sé, ciertas cosas que uno considera de cierto valor, pues con más razón darle valor al propio cuerpo, de que uno no puede tener relaciones con cualquier persona que uno no sabe realmente. Y entonces, por eso es muy importante el uso del preservativo, a menos que tú estés 100.000% seguro de que es una relación donde no hay ningún tipo de infidelidad, que es una relación donde la otra persona no tiene ningún tipo de infección, porque a veces por estos mismos temas también la gente oculta, y a veces la gente sabe que tiene un papiloma, sabe que tiene un antecedente de un herpes, sabe incluso pacientes sabedores de que tienen virus del VIH y no se lo dicen a la otra persona. Entonces, todo eso me pone en riesgo y yo estoy como que a ciegas en ese sentido. Entonces, uno también tiene que, pienso yo, que debería, eso ya pues obviamente es decisión de cada quien qué es lo que va a hacer, pero uno sí debería conocer mejor a la persona con la que uno decide que uno va a tener una relación sexual, porque un momentito de una decisión que uno tome te puede traer toda una vida de consecuencias, ¿no? Porque siempre cuando uno habla de los adolescentes y las relaciones sexuales, siempre lo que uno más le preocupa o lo que uno siempre más piensa es, ajá, esta muchachita que va a quedar embarazada. Que una niña quede embarazada es definitivamente un problema serio, es una situación muy difícil para una familia, es una situación muy difícil para esa niña porque ya va a tener una responsabilidad adicional para la cual ella no está preparada. Pero para mí, lo peor que te puede pasar al tener una relación sexual de riesgo o tener una conducta sexual desordenada que te ponga en riesgo es que te transmitan una infección que te puede quedar para toda la vida. Porque si a ti te da gonorrea, tú vas al médico y te mandan un antibiótico y lo más probable es que tú te vas a curar y es como si no te hubiera pasado nada. Pero si a ti te transmiten un virus papiloma, eso muchas veces se pone crónico y el virus papiloma puede llegar a ocasionar un cáncer del cuello del útero. Si a ti te transmiten un VIH,
Es cierto que ya el VIH no es sentencia de muerte como era antes, pero sigue siendo un estigma que las personas tengan VIH, y para que tú teniendo VIH puedas tener una vida adecuada y no estés enfermo, etcétera, tienes que vivir tomando medicamentos, y que son medicamentos que son caros y que pues que ya te van a alterar tu estilo de vida. Si te transmiten un herpes, el herpes también es una infección crónica que no tiene cura y que entonces tú vas a tener que vivir toda la vida con eso. Entonces, bien importante estar clarito en que cuando uno tiene relaciones sexuales y no utiliza una planificación familiar adecuada, no sabe no está consciente o claro de quién es la persona con la que uno está teniendo relaciones, uno está en riesgo no solo de un embarazo, sino de este tipo de situaciones que considero yo que a la larga pueden incluso ser peores o pesar más que el hecho de haber tenido un embarazo en una madre adolescente, ¿no? Pregunta de una participante aquí, doctora. La mayoría de las veces veo que la mujer es la que contrae las infecciones vaginales y la que lleva un control con un ginecólogo. En el caso de los hombres, ¿cuál es el especialista donde debe llevar su control y por qué los hombres no adquieren, vamos a darle un poquito abajito, no adquieren tantas infecciones como las mujeres? Ok, eso tiene cierta implicación en que puede ser cierto y no, porque los varones también tienen infecciones. O sea, si yo tengo, porque tuve una alteración en mi flora vaginal, porque tuve que tomar antibióticos, por el mismo clima en Panamá nosotros tenemos dos factores que hacen más frecuente que se presenten infecciones a nivel vaginal, y es que el calor y la humedad favorecen los cambios en la flora vaginal normal. A nivel vaginal, como dije, hay en pequeñas cantidades ciertas bacterias que pueden ocasionar enfermedades, y en una cantidad mayor las bacterias que se llaman la flora vaginal o la microbiota normal vaginal, que nosotros tenemos bacterias en todas partes en el cuerpo. O sea, el cuerpo no es estéril como uno hubiera pensado. Nosotros tenemos bacterias en la piel, tenemos bacterias en el tracto digestivo, tenemos bacterias en el colon, tenemos bacterias en el área vaginal, ¿verdad? Entonces, las bacterias vaginales normales tienen la característica de que ellas producen una secreción ácida a través de la producción de ácido láctico, y esa acidez del medio vaginal es una barrera para que no proliferen los hongos, las tricomoniasis, las gardenelas y otro tipo de infecciones que son las que van a de microorganismos que son los que van a causar las infecciones. Cuando ese balance normal de esa preponderancia del lactobacilo se rompe, por ejemplo, porque yo tuve una infección urinaria y tomé antibiótico, porque cuando a mí me mandan un antibiótico, el antibiótico no va a discriminar y que esta es la bacteria mala que le está causando la infección, la voy a matar, y esta es la bacteria buena que ella tiene normal y que debe estar ahí. Entonces, esa toma de antibiótico me puede alterar mi flora vaginal. Entonces, es muy frecuente que las pacientes que tomaron antibióticos por una infección urinaria, por ejemplo, después nos consulten porque tienen una candidiasis o tienen una vaginosis. Entonces, las mujeres como que tenemos más síntomas, pero los varones también pueden tener estas infecciones, porque para el varón también aplica el tema de el calor y la humedad, que puede favorecer la proliferación de hongos y de ciertos microorganismos. Lo que pasa es que los órganos genitales del varón están a una temperatura diferente por la misma su anatomía, pues, que no están dentro de la cavidad pélvica. Entonces, eso hace que no estén tan calientes como el área vaginal, que sí está a la temperatura normal del cuerpo, que es 37 grados. Los testículos están en la bolsa escrotal fuera de la cavidad pélvica, precisamente porque ese calor extremo altera los espermatozoides. Entonces, por ejemplo, cuando uno está estudiando las parejas, ese es otro tema, pero cuando se estudia la pareja por infertilidad, a veces hay varones que tienen ciertos trabajos en los cuales ellos tienen que estar muchas horas sentados o en ambientes muy calientes, etcétera, y ese calor le afecta a la producción de los espermatozoides. Entonces, es más fácil controlar la humedad y el sudor en los genitales externos de los hombres que en los de las mujeres, por la anatomía. Pero los hombres también tienen estas infecciones. Lo que pasa es que ahí se juntan dos cosas. Una, que los hombres generalmente son más tercos y no les gusta ir al médico. Entonces, esa es una cosa importante. Y la otra, que muchas veces los hombres no saben a qué médico tienen que acudir. El médico que ve todo lo que tiene que ver con el área genital de los varones
es el urólogo, ¿verdad? Que vendría siendo el ginecólogo de los hombres, es el urólogo. Y en APLAFA también nosotros tenemos urólogos porque APLAFA son clínicas familiares, entonces nosotros damos atención a mujeres en ginecología y a los hombres en urología. Entonces, muchas veces las pacientes mismas te dicen, no, doctora, es que yo tengo este flujo, tengo esta secreción, no sé qué, y mi novio me dice que a él se le pone rojita ahí la cabeza del glande. O, ay, doctora, mire que él dice que cuando tenemos relaciones, después él se siente como picazón, etcétera. Porque ellos también les dan las infecciones. Lo que pasa es que los hombres son más reacios a ir al médico y cuesta más llevarlo, ¿no? Entonces, muchas veces es también una práctica bastante común que si uno ve que la paciente tiene una infección, etcétera, y uno le manda tratamiento a la pareja, pero eso también hay una discusión porque hay diferentes estudios que sugieren que es mejor mandarle a la pareja, hay otros estudios que dicen que no, etcétera. Entonces, es un poco controversial. Entonces, siempre yo le digo a la paciente, sobre todo cuando tiene ciertas infecciones como virus papiloma, etcétera, que el varón no se va a ver nada, o muchas veces no se ve nada, o si tiene algo, a lo mejor él ni siquiera sabe que eso no es normal, que lo debe ver el urólogo, ¿no? Y es un tema aquí también de educación, ¿no? De educación con nosotros los hombres, de que hagamos nuestros chequeos también respectivos, porque a veces pensamos en el urólogo solamente cuando nos golpeamos los testículos o de repente cuando ya estamos en una edad para hacernos el PSA o de repente estos exámenes de prostático. Y digo, solamente pensamos hasta allá, pero no en un Sí, chequeo pero, definitivamente como pero ni debería ser. siquiera en esa etapa es tan común que los hombres quieran ir al urólogo. Porque si usted se fija cuántas mujeres acuden a hacerse su papá Nicolau versus cuántos varones acuden con el urólogo para hacer la evaluación de la próstata, usted se da cuenta que las mujeres, muchísimas más mujeres van a hacerse su papá Nicolau. Ahora, ahí, aunque no es el tema específico de esto, también es importante que siempre yo le digo a la paciente, no es solo hacerse el papá Nicolau, es que alguien le vea ese resultado y le diga cómo salió. Porque si usted se lo hace y nadie le dice cómo salió, es como si no se lo hubiera hecho, ¿no? Entonces, los hombres es igual, tienen que ir al médico y tienen que dar un seguimiento, ¿no? Y que yo fui una vez y ya no vuelvo más porque, no, la salud es cambiante, el organismo es cambiante. Yo hoy puedo estar totalmente sana y en 6 meses, por ciertas condiciones, tener otras cosas que me estén afectando. Entonces, siempre uno debe tener su médico de cabecera, que en el caso de las mujeres puede ser un médico general o un médico familiar, o puede ser un médico ginecólogo. Y en el caso de los varones, casi siempre, pues sí, el urólogo no va a ser el médico de cabecera, porque el urólogo generalmente no le va a estar viendo que si el colesterol, que si la presión, que si no sé qué, como si se lo puede ver un ginecólogo tal vez a veces a las mujeres. Pero sí debe tener su urólogo de cabecera y desde joven si tiene algún tipo de situación, ¿no? Porque, por ejemplo, tampoco es el tema específico ahora, pero el cáncer de testículo es un cáncer que es bastante común en los hombres más jóvenes. Entonces, sí es importante tener en cuenta que así como las mujeres deben ir al ginecólogo, los hombres deben ir al urólogo. Doctora, y las preguntas relacionadas al PAP, hay algunas aquí. ¿Cuándo es el mejor momento para hacerse un PAP? Ok, esa es ¿O a otra qué pregunta edad? que también es importante. Primero hay que saber para qué es un PAP. A veces yo tengo pacientes que vienen. ¿Usted por qué viene? Yo vengo a hacerme el PAP. Ah, ok. ¿Y usted cuándo se hizo su último PAP? Hace 2 meses. ¿Y por qué se va a hacer el PAP si ya se hizo el PAP hace 2 meses? No, doctora, es que yo tengo un flujo vaginal. El Papa Nicolau no es para diagnosticar flujos vaginales ni infecciones vaginales. Es cierto que a través de un Papa Nicolau, cuando tú ves en el microscopio, tú puedes ver ciertos microorganismos que te pueden dar ese diagnóstico en el PAP, pero ese no es el propósito del PAP. El propósito del PAP es la detección de lesiones precancerosas y cancerosas a nivel del cuello del útero, precisamente pues para combatir lo que es la morbilidad y la mortalidad por el cáncer cervicuterino, que es un cáncer bastante frecuente en las mujeres. Entonces, esa es la primera cosa. El PAP es para diagnosticar lesiones precancerosas y cancerosas. Si yo tengo infecciones, debo ir al ginecólogo, pero no es a través del PAP que me van a hacer ese diagnóstico. Claro, si yo voy al ginecólogo porque tengo una infección y tengo 5 años que no me tomo el PAP, por supuesto que yo aprovecho y por ahí mismo, aparte de verle a la infección, le tomo su Papa Nicolau. La otra cosa es cuándo uno debe empezar a hacerse el Papa Nicolau. Antes se decía que uno debía empezarse a hacer el Papa Nicolau, inmediatamente uno empezaba a ser sexualmente activa.
esos lineamientos han cambiado, ¿verdad?, a lo largo de los años, y ahora generalmente se establece que los papanicolaos se deben empezar a hacer aproximadamente a los 21 años, a menos, claro, que si la paciente viene conmigo por alguna cosa y yo cuando la examino veo algo que me haga sospechar que puede haber algún problema, ya hablando pues de lesiones a nivel del cuello del útero, pues entonces se le toma el papanicolao. Pero por términos generales, el papanicolao se debe hacer generalmente iniciar a partir de los 21 años en las pacientes que son sexualmente activas, porque si estamos hablando de que el papanicolao es para detectar lesiones precancerosas y cancerosas del cuello del útero, ya está claramente establecido que el cáncer del cuello del útero se asocia a las infecciones por virus del papiloma humano. Y la infección por el virus del papiloma humano es una infección de transmisión sexual. Entonces, si yo no tengo ningún tipo, no he tenido nunca ningún tipo de actividad sexual, yo no estoy en riesgo de tener virus de papiloma y por ende no voy a estar en riesgo de cáncer del cuello del útero. Puedes tener otros cánceres ginecológicos, pero no cáncer del cuello del útero, porque este está directamente asociado a una infección de transmisión sexual, que es el virus del papiloma. ¿Por qué no se hace el PAP en las personas jóvenes, muy jovencitas, o por qué se considera que no tiene tanto valor hacer el PAP en las personas muy jovencitas? Porque cuando uno empieza a tener relaciones, generalmente uno va a empezar a tener infecciones por virus de papiloma, porque el virus del papiloma es un virus altamente prevalente. Se considera que hasta 7 de cada 10 personas sexualmente activas en algún momento han tenido o tienen una infección de papiloma. Pero ¿qué pasa? Generalmente en la mayoría de las personas esa infección tú la adquieres y tu propia inmunidad la elimina. Y eso generalmente es más fácil o frecuente que ocurra en las muchachitas jóvenes. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que le empezaban a hacer los papanicolao a las niñas de 13, 14, 15 años que empezaban a tener actividad sexual y empezaban a captar una gran cantidad de gente con virus del papiloma humano, y entonces venía la referidera a hacerse colposcopía y a hacer un montón de cosas que al final la propia inmunidad del cuerpo se encargaba y son pues acciones que resultaban innecesarias. Entonces se ha establecido que no vale la pena hacerla en pacientes de menos de 21 años, a menos que sea una paciente que tenga una conducta de muchísimo riesgo, qué sé yo, digamos una persona de 18 años que se dedica, no sé, a la prostitución, pues que obviamente va a tener muchísimas parejas sexuales, obviamente su riesgo va a ser mucho más alto que el de una muchacha cualquiera, pues que tiene su novio, tiene relaciones con su novio, etcétera. Entonces, generalmente, en el común de las personas, 21 años. Por supuesto que el médico, cuando tú vas con el médico, de acuerdo a tu historia clínica, ya te va a hacer tu riesgo individual y te va a decir, bueno, tú todavía no tienes 21 años, pero convendría que te hicieras el papanicolao. Entonces, y la otra es la frecuencia del papanicolao. El papanicolao no tiene sentido hacérselo cada 2 meses. Yo he visto pacientes que se hacen el PAP cada 3 meses, cada 2 meses, porque tienen la idea de que el PAP es para ver este tipo de infecciones que hablamos, que no son las que realmente interesan para el PAP, que son el virus del papiloma. El virus del papiloma es un virus de muy lenta incubación. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo adquiero un papiloma a los 18 años, a mí no me va a dar cáncer a los 19, a menos que yo tenga otros factores de riesgo, inmunosupresión, otras cosas que no son el común de la gente. Si yo adquiero una infección de virus de papiloma a los 18, a mí me va a venir a dar cáncer si no se hace absolutamente nada, nunca me hago ningún papanicolao, nunca se hace ningún diagnóstico, nunca nada. A mí me va a venir a dar cáncer tal vez a los 30 años o a los 35 años, porque es un virus de lenta incubación. Entonces, no tiene sentido hacerse un PAP cada 2 meses porque no me va a aportar mayor información. Lo que se dice es que uno se debe hacer el PAP anual. Si el PAP sale normal, sale todo bien. Si el médico ve que en ese resultado hay mucha inflamación, hay otras cosas que él puede ver en ese resultado, te puede decir, bueno, mira, te voy a dar este tratamiento y vamos mejor a hacerte el PAP de control en 6 meses. Pero generalmente lo que se establece es a partir de los 21 años y PAP anual. Gracias, doctora. Quiero dar también prioridad a algunas preguntas que nos están haciendo ahorita nuestros participantes. Creo que aquí me habían hecho una. Dice, me preguntan a qué edad debe ser la primera regla de una niña. Me imagino que alguna de las presentes, ¿no? Debe ser madre y está interesada. Eso es bien variable. ¿Y qué es lo que marca que la niña llegue al desarrollo
exactamente todavía eso es algo que no se sabe con certeza, ¿no? Ahí influyen muchos factores. Lo que sí se está viendo es que, por decir, hace 100 años las niñas se desarrollaban a los 13, 14 y ahora se desarrollan un poco más jóvenes. Pero se considera que es anormal que una niña presente cambios ya de pubertad o menstruación antes de los 8 años. Y ya tardío, que a los 16 años la persona no haya presentado menstruación, no tenga cambios a nivel de tener vello púbico, no tenga cambios de desarrollo mamario, etc. Pero no hay una edad establecida exacta de qué esa edad tiene que ser. Pero no debe ser antes de los 8 o 9 años y no debe ser después de los 16 años. Gracias, doctora. Aquí también tenemos otro de nuestros participantes. Dice, si un hombre toma antibióticos, le causa una infección, asumo que alguna infección de transmisión sexual, ¿se la puede transmitir a su pareja? Ok, el antibiótico en sí no le va a causar ninguna infección de transmisión sexual. Así es que, o sea, si cualquier infección que el hombre tenga a nivel genital, llámese herpes, llámese papiloma, la puede transmitir a su pareja, pero no lleva relación con que él tome antibiótico. Más me intrigaría a mí es saber por qué le mandaron el antibiótico. El antibiótico. Porque esa también es otra vez. A veces nosotros tenemos pacientes que nos consultan. ¿Usted por qué viene? Yo vengo porque es que mi novio dice que a él le diagnosticaron una cosa y le mandaron un antibiótico, pero no te saben decir exactamente qué fue lo que le diagnosticaron. Entonces tú tienes que ponerte a romperte la cabeza tratando de ver, ¿no? Entonces yo creo que una cosa también muy importante que se tiene que llevar de aquí es que cuando usted va al médico, usted pregunte y vuelva a preguntar. No se vaya del médico con duda. Pregunte y vuelva a preguntar hasta que usted esté clarito en lo que el doctor le está diciendo. Si el doctor le está mandando un medicamento, usted pregúntele hasta que usted esté clarito en que usted sabe cómo se está tomando ese medicamento. Y la otra cosa importante es saber por qué le están mandando ese medicamento. O sea, no es que porque el doctor lo dijo en palabra de Dios y yo me lo tengo que tomar sin preguntar absolutamente nada. Obviamente el médico le va a recomendar a usted lo que el médico considera que es lo mejor para la situación que usted está presentando y que lo llevó al consultorio. Pero siempre usted debe preguntar, bueno, doctor, ¿qué es lo que usted me encuentra? ¿Cuál es el diagnóstico que usted me está haciendo? Esa enfermedad, ¿por qué da? ¿Por qué no da? ¿Cómo fue que a mí me dio eso? Y entonces, porque obviamente no es la misma implicación si uno tiene una infección que tiene relación con un contacto cercano sexual que si uno tiene otro tipo de enfermedades que no van a tener ninguna repercusión con la gente que vive con uno, ¿no? Y entonces, cuando te dan el tratamiento, eso que usted me está mandando, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Y para qué es? Porque a veces incluso cuando uno le mandan un medicamento, uno puede hasta hacer una reacción alérgica. Y si uno no sabe qué medicamento fue el que le dio la reacción alérgica, ¿cómo uno va a saber para después no volverlo a tomar, por ejemplo? Entonces, es bien importante estar bien clarito. Todo lo que el médico le diga, si usted no entendió, vuelva a preguntar. Es mejor preguntar y hay que irse clarito. Y yo siempre le digo a los pacientes, ya cuando son pacientes pues que van a consultar constantemente, apunte todo lo que uno quiera preguntar, porque esa es otra. A veces uno cuando va para el consultorio va como con 1000 preguntas en la cabeza y cuando uno llega y se sienta delante del médico, entre los nervios, el estrés, la cosa, la preocupación de que si me van a decir algo malo, de que si me van a examinar, que no sé qué, se le borró el cassette y no se acuerda de nada. Y después cuando ya está de nuevo en la casa dije, ya, no le pregunté esto, no le pregunté no sé qué, no le dije esto. Entonces, no está de más que tengan su batería, ¿no? Yo le quería preguntar esto a la doctora, yo le quería preguntar esta otra cosa, no sé qué. O si, por ejemplo, yo le mandé un anticonceptivo y usted viene a los meses a una cita de control. Doctora, mire, yo de lo que usted me mandó, me pasó esto y esto, yo le quería preguntar esto, lo otro. Claro, el médico debería esforzarse por explicar, por darle los detalles de qué le estoy mandando, por qué se lo estoy mandando, cuál es el efecto que yo estoy esperando que yo voy a encontrar, que yo voy a obtener con ese medicamento que le estoy recetando, cuáles son los posibles efectos secundarios que usted puede notar en ese medicamento,
porque a veces nos pasa que el paciente viene, no, es que a mí me mandaron X cosa y me hizo daño. Cuando tú dices, ¿le hizo daño? ¿Cómo así que le hizo daño? Explíqueme qué fue lo que le pasó. No, es que lo que pasa es que cuando yo tomé eso, a mí me dio tal cosa, y resulta que eso es un efecto secundario esperado de ese medicamento, pero como nunca nadie se lo explicó, la persona pensó que le estaba pasando algo malo y dejó el medicamento. Eso nos ocurre mucho con los anticonceptivos, y más cuando no se lo receta el médico, sino que se lo receta la amiguita o se lo recetan en la farmacia. Que la persona presenta, por ejemplo, en algunos anticonceptivos amenorrea, entonces se preocupa porque no le viene la regla y piensa que le está pasando algo malo. O los anticonceptivos hormonales, que es muy común que al principio la gente le dé náusea y le dé mareo, etcétera. Entonces dice, no, es que el anticonceptivo me cae mal porque me da mareo. No, eso es esperado. Pero si nadie se lo explica, la persona no lo va a saber. Y es verdad lo que usted dice, doctora, porque tenemos que también acostumbrarnos a hacer como esa listita, ¿no? De los síntomas, del medicamento y todo eso, y llevarlo, yo creo que una bitácora, una agenda o algo, para que cuando vayamos a la consulta con el médico, oye, vayamos claritos. A veces vamos a la consulta y empezamos a hacer memoria y memoria para ver de qué nos acordamos. Y creo que usted ha dado en el clavo de repente en fomentar esas buenas prácticas también en este sentido, ¿no? De ir anotando algunas Sí, cosas. porque eso también a veces nos ayuda hasta ahorrar tiempo. Porque a veces uno como médico, bueno, uno también es persona y a veces hay días que uno está como con más paciencia, con menos paciencia, más estresado, menos estresado, lo que sea. Y entonces, si tú vas al ginecólogo, por ejemplo, tú puedes estar segura de que siempre te van a preguntar cuándo fue tu última regla. Entonces tú le preguntas y entonces empiezan y que, ay, ya no sé qué, y empiezan a sacar calculadora, usan el celular y no sé qué, oye, eso es algo básico que te lo van a preguntar siempre que tú vas al ginecólogo. Entonces ya, si tú ya tú sabes que te van a preguntar eso, ya tú deberías tener como la información, ¿no? Para que sea más. Entonces, cuando nosotros tenemos sobre todo jovencitas que nos llevan por problemas con la menstruación, cuando las jovencitas que han empezado su menarca reciente, han tenido su menarca recientemente, generalmente ellas tienen ciclos irregulares. Entonces, muchas veces las llevan al ginecólogo porque piensan que eso es algo anormal. Entonces, uno le dice, porque esa es otra cosa, hay gente que tiene la idea de que tener un ciclo regular es que a mí la regla me va a venir todos los meses del día 28, por decir algo. Pero eso no es cierto, porque el ciclo menstrual ideal o modelo es un ciclo menstrual de 28 días, donde el día 1 es el día en que me viene la regla, el día 14, que es la mitad exacta del ciclo de 28 días, sería la ovulación, y entonces a los 28 días, si no hubo embarazo, vuelve el día 29 la regla, un ciclo perfecto de 28 días. Pero la realidad es que la mayoría de las mujeres no tienen ciclos de 28 días. Las mujeres pueden tener ciclos entre 21 y 35 días, y eso se considera normal. Entonces, hay pacientes que te dicen, no, es que a mí me viene la regla 2 veces al mes. Y cuando tú le preguntas es que le viene el 3 y el 29. Entonces, entre el 3 y el 29 hay 26 días. Eso está dentro de lo normal, porque es entre 21 y 35 días. Entonces, nosotros en estas personas que vienen diciendo que tienen irregularidades en la menstruación, les recomendamos que hagan lo que se llama un calendario menstrual, que es que anoten un cuadernito en alguna parte, en el celular, en una agenda, qué día le viene la regla, cuántos días le dura la regla, si la regla es abundante, si la regla es poca, las características del sangrado, si es un sangrado rojo, si es un sangrado que tenga coágulos, si es un sangrado más oscuro, si tienen otros síntomas, si me dio cólico, si me dio diarrea, si me dio dolor de cabeza, todas esas cosas, porque todo eso nos ayuda primero a saber si realmente son irregulares o no, porque a veces ella piensa que son irregulares y resulta que no, que es que su ciclo no es de 28 días, sino de 35 días, pues. Pero cuando tú vas a mirar el calendario menstrual, tú te das cuenta que sí hay una periodicidad o un patrón, que eso es lo que realmente significa que tu regla sea regular, que tú tengas un patrón que se repite ciclo a ciclo. Entonces, eso obviamente nos ayuda mucho cuando el paciente llega al consultorio, porque ya la paciente no va a depender de la memoria para poder contestarte lo que tú le estás preguntando, sino que lo tiene todo ahí en su calendario menstrual. Doctora, y usted está conectada con su público definitivamente porque había una pregunta relacionada con eso y pertinentemente usted la ha abordado. Así que estamos en sintonía. Qué bueno que también Sí, bueno, nuestros lo clientes que pasa están. es que
Ok, en Panamá no hay tantos médicos que sean ginecólogos especialistas en medicina infanto-juvenil, ¿verdad? Son pocos los médicos que ahora que yo recuerde así de memoria, pues tal vez 4 o 5 que yo puedo recordar. Pero la mayoría de los ginecólogos, aunque seamos ginecólogos generales, pues debemos estar capacitados para ver la mayoría de, de las situaciones de las niñas y adolescentes. Y ya cuando son ciertas cosas muy, muy específicas, entonces sí, ya uno con el que sería el subespecialista. Entonces, estas cosas son de todos los días de la consulta, así es que yo tengo ya algunos años de ser ginecóloga, no voy a decir cuántos para que no me calculen la edad, pero ya, pues como uno está acostumbrado y uno tiene el día a día, pues uno más o menos sabe por dónde va la cosa, ¿no? Qué bueno, doctora. Y usted ha tocado un tema también que son los ciclos menstruales, y esto a veces se presta como métodos de planificación natural, ¿verdad? Eh, ¿Es bueno utilizar esto como un método de planificación familiar? ¿Es seguro o hay Oh, riesgo de que puedan ok, quedar embarazadas? los ginecólogos generalmente nunca le vamos a recomendar a un paciente que confíe solamente en lo que se llama los métodos naturales, que sería el calcular más o menos cuándo es la ovulación y evitar tener relaciones en ese periodo, o los pacientes que utilizan el método del coitus interruptus, que es que la persona no va a eyacular en vagina, sino que va a eyacular afuera. ¿Por qué? Porque esos métodos son lo más inexactos. El coitus interruptus, porque si bien es cierto, la mayoría de los espermatozoides están en el eyaculado, desde que inicia la excitación y la relación sexual va a haber cierta emisión de líquido que viene de las vesículas seminales que tiene que ver con lubricación, etcétera, y ese líquido puede tener espermatozoides. Claro, obviamente es muchísimo menos la posibilidad de embarazo, pero no es cero. Y ahí, en esa situación, pues también está el riesgo de infección de transmisión sexual, que siempre hay que recordarlo y que por eso siempre recomendamos el uso del preservativo, a menos que ya estemos en una relación que uno está bien, bien clarito en que no hay otras personas, que no hay otras situaciones. Y entonces, el método otro que es el método natural que se habla, que es el de calcular la ovulación, para que ese método te sea más o menos confiable, tú tienes que ser una persona con un ciclo menstrual extremadamente regular de 28 días, para que tú puedas calcular bien, bien, bien claramente cuándo es la ovulación. Y hay que recordar también que los espermatozoides tienen un tiempo de vida. Por ejemplo, si yo tengo una relación sexual hoy y yo ovulo en las próximas 24 a 36 horas, yo puedo quedar embarazada. Porque todavía puede haber espermatozoides viables que pueden fecundar ese óvulo. Y el óvulo también tiene un tiempo de vida en el cual si yo ovulé hoy, por ejemplo, y tengo relación sexual después, entonces por eso el método natural se basa en no tener relaciones en el supuesto día de la ovulación y unos días antes y unos días después. Pero como vuelvo a repetir, como es muy raro que la persona tenga un ciclo tan regular, no es tan fácil predecir cuándo es la ovulación. Entonces ahí hay algunos métodos de tratar de predecir la ovulación, que si tomarse la temperatura, que si no sé qué, pero eso es bien engorroso y es poco práctico y poco fácil de hacer. Entonces, los métodos más confiables para lo que es prevención de un embarazo no deseado es los métodos hormonales, que son los conocidos pastillas, inyecciones, etcétera. Los métodos de barrera, pues el preservativo que ya hemos mencionado y que tiene además la ventaja adicional de que protege da cierta protección contra infecciones de transmisión sexual, o los dispositivos que se colocan adentro de la cavidad uterina, que ahí hay diferentes modalidades, hay la clásica T de cobre, y está los dispositivos ahora más modernos que además liberan levonorgestrel, que es una hormona. Entonces, este tipo de anticonceptivos son los que están mucho más altamente rankeados en lo que es eficacia para prevenir un embarazo. Ningún método anticonceptivo es 100%, eso sí hay que estar bien clarito. El único método anticonceptivo que es 100% efectivo es la abstinencia. Porque para que haya embarazo tiene que haber un óvulo y tiene que haber un espermatozoide. Si yo no tengo relaciones con nadie, no va a haber ningún espermatozoide que se encuentre con mi óvulo.
si yo soy varón y no tengo relaciones con nadie, mi óvulo no se va a encontrar con ningún, mi espermatozoide no se va a encontrar con ningún óvulo. Pero sabemos que eso en la vida real no es lo usual, porque definitivamente la sexualidad es parte de la vida y es parte de una vida saludable, de una vida sana, de una vida plena, etcétera. Entonces, sabemos que la mayoría de la gente tiene relaciones sexuales. Y entonces, si la persona decide que quiere tener relaciones sexuales, en una relación de un noviazgo, etcétera, o ya se casó, pues, y tiene relaciones sexuales porque ya tiene su pareja estable con la que ya tiene su relación, pero no quiere quedar embarazada, tiene que utilizar métodos de planificación familiar confiables, que serían, como ya dije, los métodos hormonales, los métodos de barrera o los métodos intrauterinos. Y la otra cosa importante es que a la hora de la elección del método, discutir la elección del método con el médico, no con el vecino, no con el amigo, no, porque para que el método sea efectivo, el método tiene que ser bien utilizado. Entonces, entonces la persona que me va a mí a recetar un anticonceptivo no solo me va a decir a mí, vas a tomar esta pastilla y adiós. Me va a decir, mira, vas a tomar tal pastilla porque me parece que con todo lo que tú me has dicho en tu historia clínica, tu ciclo menstrual, etcétera, etcétera, de pronto para ti el mejor método pudiera ser este. Ahora bien, también es importante que no es que el médico decide qué método va a usar el paciente. El médico le dice al paciente, bueno, existe este método, este método, este método, este método. Tú tienes X o Y factor de riesgo, así es que de pronto este método no sería bueno para ti. Y entonces el paciente escoge, y una vez que el paciente escoge qué método es el que él quiere utilizar, entonces el médico le debe explicar cómo utilizarlo bien para que el método sea lo más efectivo posible, ¿no? Como dije, nada de 100%, pero por ejemplo, los implantes que ahora están bastante de moda, que se ponen en el brazo y que duran 3 años, los implanón, tienen una efectividad de más de 99%. Entonces, pero de pronto el implanón, aunque lo puede usar casi todas las pacientes, no es para todo el mundo. O por ejemplo, hay pacientes que tienen una condición de salud que va a hacer que si ellas toman X anticonceptivos con X componentes tengan mayores riesgos de presentar X efectos secundarios. Entonces, por eso siempre es bueno que la planificación familiar sea, ¿cómo se llama?, recetada y explicada por un profesional de la salud. Ahora, puede ser ginecólogo, hay médicos generales que están muy capacitados en todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva, que pueden mandar el método. Hay enfermeras también en áreas de este país donde no hay tanto acceso a personal médico que te pueden dar una orientación muy, muy buena de anticoncepción. De hecho, yo creo que hasta mejor que muchos médicos que no manejan tanto el tema, pero sí es importante porque si bien es cierto, las mujeres jóvenes y sanas prácticamente pueden usar cualquier anticonceptivo sin mayores riesgos de salud, sí hay ciertas cosas que pueden contraindicar un método. Y la otra cosa es que para que el método sea efectivo hay que usarlo bien. Yo he tenido pacientes que me dicen que ellas toman pastillas para planificar. Y yo le digo, ok, explíqueme usted cómo se toma la pastilla. Me dice, no, yo el día que voy a tener relaciones agarro el blister, lo abro y me tomo una pastilla. Ay, Dios. Entonces ella no ha quedado embarazada por obra y gracia de Dios, pues que la miró con buenos ojos y no se embarazó, porque esa no es la forma adecuada. Entonces, para que el anticonceptivo funcione como es debido, debe ser utilizado lo que se llama el uso perfecto del anticonceptivo, que dicen que viene en el prospecto, ¿no? Cuando tú compras cualquier medicamento, y los anticonceptivos también vienen con un paginón enorme donde te explica todo lo del medicamento, cuáles son sus posibles efectos secundarios, cuáles son sus contraindicaciones, etcétera, cómo funciona, que es todo eso te lo debería explicar el médico, pero igual tú lo tienes ahí también para que tú puedas ver, ¿no? Pero siempre es bueno también a veces que el médico lo explique, porque a veces hay ciertas cosas que el paciente lee y entiende ciertas cosas y resulta que no es eso el sentido de lo que se quiso decir. Entonces siempre es bueno que el médico lo explique y que definitivamente para que el método funcione hay que usarlo como es debido. Si a mí me recetan una inyección mensual, pero yo me la pongo un mes sí y un mes no va a tener la efectividad esperada y puedo quedar embarazada. O si yo tengo que tomar una pastilla que debo tomar todos los días, un ciclo de 28 días y de las 28 me tomé 20,
pues obviamente no va a tener la misma efectividad que si yo cumplí con el régimen los 28 días como era lo indicado. Y hay que estar claro con estos temas, doctora, y siento que los que nos escuchan pueden ser también portadores de esta información también, una información científica dada por un especialista, porque esto a veces se crea mucho tabú, mucho mito, incluso entre los jóvenes. A veces se piensa que la mejor manera de evitar una ITS o un embarazo no deseado es lavarse la vagina adentro con agua, echarse agua y que esperar que todo eso salga. ¿Qué tan ciertos son estas prácticas? Porque a veces no quieren usar anticonceptivos, obviamente no quieren usar condón o no tienen la oportunidad, porque también hay que decirlo, a veces no hay el recurso o no hay de repente un chinito donde los venda, una farmacia cerca, Sí, incurren en algunas prácticas que pueden ser perjudiciales. ok. Para prevenir una infección de transmisión sexual o para prevenir un embarazo, no, el lavarse con agua y jabón no me va a resultar. Porque el virus es microscópico o el microorganismo es microscópico, eso se adhiere a la pared. La mayoría de las infecciones no es que el virus o lo que sea quedó ahí encima, sino que usted, por ejemplo, tiene pequeñas abrasiones a lo largo del tejido o durante la misma relación sexual a nivel vaginal se pueden hacer pequeñas abrasiones que son tan microscópicas que usted ni las va a ver ni las va a sentir. O sea, no es una herida grande que usted la puede ver visualmente. Entonces, a través de esa disrupción en la continuidad de su mucosa o de su piel, es que el microorganismo que le va a causar la infección se va a meter. Entonces, eso con solo lavarse con agua y jabón no le va a prevenir. Entonces, ahí lo importante es lo que ya hemos mencionado. Ante posibilidad de riesgo de infección de transmisión sexual, usar preservativo siempre, conocer bien a la pareja para poder pues tener una relativa seguridad de que esa persona no tiene relaciones con otras personas que le puedan estar trayendo a uno alguna infección, etcétera, ¿no? Pero eso de que si yo tengo relaciones y de una vez me paro, entonces como me paré, la gravedad, los espermatozoides no van a subir, o que yo me tomé X brebaje cuando después que tuve relaciones, o como hacía la paciente esta mía, que el día que iba a tener relaciones era el día que se tomaba la pastilla, eso no es efectivo. Doctora, o de repente Definitivamente que para cometa. infección de transmisión sexual, uso de preservativo. Incluso nosotros a las pacientes jóvenes que a veces no tienen una pareja estable, siempre le recomendamos que aunque tome pastillas, que aunque use inyecciones, use preservativo. Y también hay que estar claro en que el preservativo, si bien es cierto, es una buena herramienta tanto para prevención de embarazo como para infección de transmisión sexual, hay que usarlo siempre, porque si lo uso unas veces sí, otras veces no, es lo mismo. Y la otra cosa es que el preservativo, perdón, pues me va a ayudar a prevenir infecciones de transmisión sexual, como puede ser un SIDA, como puede ser una sífilis, como puede ser una gonorrea, como puede ser un virus de papiloma. Pero, por ejemplo, para papiloma o para herpes, no es tan efectivo como para otras infecciones, porque estas infecciones se transmiten también por contacto de piel a piel con algún tipo de lesión. Entonces, el preservativo, pues, si bien es cierto, va a disminuir la superficie cutánea que va a haber contacto, no cubre toda la superficie de piel que se tiene contacto durante una relación sexual. Y la otra cosa importante también es las prácticas sexuales, porque a veces las personas piensan que si tienen relación sin penetración no van a quedar embarazadas, eso pudiera ser, pero si yo tengo otro tipo de prácticas sexuales, sexo oral, sexo anal, etcétera, eso sí me puede traer infecciones de transmisión sexual. Porque, por ejemplo, ahora hay muchos estudios que ven que el cáncer orofaringeo, que ahora está surgiendo bastante, tiene relación con virus papiloma y virus papiloma que son de transmisión sexual. Entonces es bien importante también estar clarito en que la transmisión de infecciones, las infecciones de transmisión sexual, cuando se habla de transmisión sexual es cualquier tipo de contacto íntimo sexual, no solamente una relación de penetración vaginal. Gracias, doctora. Continuamos acá.
eh, ¿cuál será la mejor manera, cree usted, para lavarse los genitales, tanto para hombres como mujeres? ¿Qué usted recomienda? Ok, generalmente no es necesario que tú uses ningún tipo de higiene especial. Ya nosotros hablamos, en los hombres que lo que se tiene que lavar es el área escrotal, el área del pene, eso es piel normal, o sea que con jabón normal tú te puedes lavar. El área genital de las mujeres, aunque si bien es cierto es piel normal, lo que uno sí trata de recomendar es que en esas áreas no se utilicen jabones ni muy abrasivos, ni con mucho perfume, mucho químico, porque esos químicos sí pueden irritar, ¿no? Y a nivel de la mucosa vaginal, pues con más razón. Sí hay muchos jabones de higiene íntima para las mujeres, sobre todo, que se basan en el principio de lo que habíamos comentado antes, de que el microambiente vaginal debe ser eh, con un pH ácido. Y entonces esos jabones de los que estoy hablando, que hay diferentes marcas comerciales, no vamos aquí a hacerle ahora propaganda ninguna en especial, tienen ácido láctico, entonces ayudan como que a que el microambiente genital sea más ácido, y eso sí se sabe que es una barrera contra las infecciones. Ahora bien, el aseo debe ser del área de los genitales externos, no hay ninguna necesidad de estarse haciendo duchas vaginales ni de estarse queriendo lavar casi que hasta el útero, desde la vía vaginal, etcétera, porque para eso precisamente la vagina tiene su balance de bacterias y su microbiota, etcétera, que son las que mantienen su normalidad de su pH, etcétera. Y el área externa, pues, con jabón normal, pero que no sea ni abrasivo, ni con químicos, etcétera. Y bueno, si las muchachas, las mujeres, las señoritas, las damas quieren usar de estos jabones comerciales, pues se pueden usar, pero pero, valga la redundancia, que muchos ginecólogos le vemos a esos jabones es que está todo muy bonito con la parte de la parte del pH ácido y todo lo demás, pero entonces donde la daña es que entonces le meten una fragancia, y entonces esa fragancia que puede ser irritante, entonces no todas las pacientes le va bien con todas esas diferentes marcas de jabones por el tema ese de que de la fragancia puede ser irritante. Entonces había una marca que ahorita últimamente no la estoy viendo casi y ya no me visitan, así que no sé si es que ya no la están trayendo, que esa sí era hecha por un laboratorio farmacológico, no cosmético, y entonces esa no tenía olor, sino que era cierto cuestiones para hacer como un pH más ácido, más cercano al pH que debe ser el pH vaginal normal. Pero vuelvo y repito, esto todo es para uso externo. Para uso interno, si usted tiene una infección, no se le va a curar utilizando ningún tipo de ducha ni lavándose más. Al contrario, a veces el sobrelavarse puede ser hasta contraproducente, porque ya habíamos mencionado también que el calor y la humedad. Entonces, a veces la gente piensa que el tema de la higiene genital es algo de lavarse mucho, y se lavan, se lavan, se lavan, pero no se secan bien. Entonces, la parte del secado, tratar de mantener el área genital lo más seca posible, usar ropa interior de algodón, que no sea fibra sintética, que no sean estas ropas tan apretadas, que no permiten ni siquiera una buena ventilación, etcétera, es también importante para ayudar a disminuir los riesgos de infecciones de transmisión sexual. Si son ahora pues que todo el mundo está en la onda fit y todo el mundo va al gimnasio y hace ejercicio, etcétera, cuando usted va a hacer ejercicio, a correr, a lo que sea, y usted sudó, no quedarse con esa ropa interior sudada, mojada, que le va a traer una humedad a su área genital, o si usted fue a la playa, fue a la piscina, ya una vez que usted se bañó y ya no se va a bañar más, cámbiese, se quita ese vestido de baño mojado, se seca, se lava, se seca bien su área genital y entonces se pone su ropa interior seca y preferiblemente, como dije, de algodón, e incluso preferiblemente blanca, porque los colorantes y todas esas cosas en un momento dado pueden irritar. Doctora, y sobre eso mismo que usted comenta, sobre el uso de ropa, ¿qué hay de las personas de repente que tienden a abundante vello púbico? De repente, porque ahí se concentra bastante humedad. Es bueno rasurarse, quitárselo todo, Ok, como dicen por ahí, eso dejárselo. de la rasurada es algo también un poco tricky, ¿no? Porque se supone que ese vello está allí también como un factor de protección para esa área, ¿no? Entonces, si usted se lo quita todo, pues también en un momento dado el área queda más expuesta, ¿no? Pero eso también tiene que ver mucho
con la cosmética de los pacientes, pero sí es importante también, por ejemplo, si usted se rasura, lavarse bien con agua y jabón, que las antes y después, que las, ¿cómo se llama? Maquinitas que usted use no estén muy usadas, no compartirla con otra persona, porque cuando la persona se rasura o se depila, volvemos a lo que habíamos mencionado, puede haber microabrasiones a nivel de la piel, ¿verdad? Que a veces ni siquiera las vamos a ver, pero que están allí, que pueden ser puerta de entrada para algunas infecciones. Pero bueno, definitivamente hay gente que sí no le gusta tener vello o tenerlo muy abundante y entonces deciden pues recortárselo o quitárselo totalmente, ¿no? Pero se supone que la función del vello púbico también es una función hasta cierto punto de protección de esa área, ¿no? Aquí también me hacen una consulta cuando ustedes se refiere a jabones abrasivos. Creo que también lo había comentado por allí. Por ejemplo, hay gente que me dice que se lavan con jabón de ese fenicado rojo, De que perro, son que me decía. jabones, ¿sí? O también la gente que usa jabón Protex. La gente te dice todo orgullosa que se lava con jabón Protex, porque nos han vendido la idea de que las bacterias son malas. Pero el jabón Protex es lo mismo que el mismo ejemplo de lo que yo dije del antibiótico. Él va a barrer con todas las bacterias que encuentre en su camino. No solamente con las bacterias que pueden ser potencialmente patógenas, sino también con las bacterias que forman, que es normal que estén en esa localización de piel, de vagina, etcétera. Entonces, me van a alterar mi microambiente normal y entonces al final puede ser como dice, peor el remedio que la enfermedad. Entonces, pues obviamente uno para la piel usa cualquier jabón de baño, para el área genital, pues esos jabones de baño con mucho perfume o esos jabones como el Protex, los jabones fenicados, ese tipo de cosas, pues no deben ser usados salvo situaciones muy específicas en que, por ejemplo, la persona tenga, qué sé yo, tuvo un absceso, una cosa así que necesita entonces un lavado especial que le ayude a eliminar las bacterias en un caso específico dado. Sí, porque hay gente que usa hasta jabones estos a base de azufre, que son bastante abrasivos Sí, y o eso. sea, exacto, ese tipo de jabones no van bien para ninguna parte de la piel y menos para el área genital. Doctora, y para ir cerrando, con respecto también a esas mismas Oh, áreas. ya se nos fue el tiempo, tan Sí, rápido. se nos fue en un abrir y cerrar de ojos porque está muy interesante, de verdad. Y hay una pregunta que hacen mucho. ¿Debe o no debe tener olor el área genital? ¿Algún olor Ok, característico? los cuerpos de todo el mundo tienen algún tipo de olor, porque eso es normal. Lo que no es normal es que tenga un olor desagradable. O sea, aunque usted se bañe todos los días, su cuerpo tiene un tipo de olor. Pero obviamente no es el mismo olor que usted va a tener si usted fue a correr un maratón. O sea, si usted viene todo sudado y todo, usted va a tener un olor que no es agradable. Entonces usted se tiene que bañar. Pero decir que el área genital va a ser totalmente inolora, pues no creo que sea lo lógico. Pero no debe ser un olor desagradable. O sea, no debe ser un olor que cuando usted lo sienta, usted se sienta disgustado por ese olor. Ni tampoco es bueno entonces tratar de que el olor sea más bonito y entonces ponerse desodorantes vaginales, perfumes y ese tipo de cosas, porque volvemos al punto que eso altera entonces la flora vaginal normal y puede ser entonces contraproducente. Pero en términos generales todos tenemos algún tipo de olor, pero generalmente no es un olor desagradable que uno siente a la distancia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctora Isaza. Digo, ha sido una jornada, yo creo que muy, muy provechosa. Creo que se han Bueno, deleitado bastante nuestros participantes y que han yo espero que aprovechado. lo que yo les haya podido humildemente transmitir les sea de utilidad, les sirva, lo puedan aplicar y pues definitivamente agradecer. Ay, no sé qué pasó que se oscureció esto aquí de repente. De un momentito al otro como que se fue el sol y quedó esto aquí oscuro. Pues agradecerle pues de que me hayan distinguido pues con esta invitación para participar de esta jornada. Definitivamente que este tipo de jornadas son muy importantes porque volvemos a lo que dijimos al inicio. El conocimiento es poder. Cuanto más yo sé, mejor preparado estoy para tomar decisiones y para tomar mejores decisiones. Entonces,
nunca nos avergoncemos de no saber algo, es mejor preguntar, ¿verdad? Decía alguien, es mejor preguntar una sola vez y pasar por tonto que quedarse toda una vida en una ignorancia, ¿no? Entonces, cuando uno no sabe algo, uno debe preguntar, pero también uno debe saber a quién le va a preguntar. O sea, si yo quiero saber una receta de cocina, porque yo quiero hacer, no sé, una comida muy especial mañana, pues que es el día de Thanksgiving, yo no le voy a ir a preguntar de cocina a, qué sé yo, al mecánico. Yo le voy a ir a preguntar de cocina a alguien, a un chef, a un cocinero, a mi abuelita, que sé que cocina muy rico, ¿verdad? Entonces, si yo voy a hacer una pregunta de índole de médica, pues buscar una atención médica, o si es una cuestión de tema sexual, pero no necesariamente médico, sino ya más de otro tipo de conocimiento, pues idealmente la fuente de conocimiento y de educación sexual deberían ser los padres, ¿verdad? Y pues el ámbito escolar, pero lo que nosotros vemos es que a veces los padres tampoco están preparados para contestar las preguntas porque ellos mismos no saben, ¿verdad? Y pues a nivel del ámbito escolar, pues tenemos esa discusión de que si se incluye o no se incluye en el currículum, en la educación sexual, etcétera, que es una discusión que viene de larga data y que ojalá que algún día nosotros logremos hacer algún tipo de mejora en ese sentido. Y la otra cosa también importante es que nosotros logremos en nuestro país, pues esta es una meta de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, de contribuir a la docencia de los médicos, pero también a la docencia de la población, porque cuanto más conocimiento llegue a toda la población, y a veces no es fácil, porque obviamente no todo el mundo tiene la facilidad de tener un acceso a una herramienta tecnológica como esta que estamos usando ahora. Se habla de incluir educación sexual en las escuelas, pero sabemos que hay mucha gente que no va a la escuela, que sale tempranamente del sistema escolar, etcétera, que no tiene tampoco tanta facilidad de tener acceso a un médico. Entonces, esos son retos que tenemos por delante de resolver, que la gente en nuestro país, hasta de las áreas más apartadas, tenga acceso a una educación y a una atención médica integral y de calidad. Entonces, son retos que tenemos por delante y que todos nosotros tenemos que trabajar en pro de eso para dejar pues un mejor país a todos los que, lo que vienen detrás de nosotros, ¿no? Doctora, y usted se me adelantó el cierre, y ya usted hizo prácticamente el cierre de la sesión. Ay, Efectivamente, sorry. como, no, no se preocupe, que es apropiado definitivamente. Así que bueno, yo le agradezco mucho por su tiempo, doctora. Creo que también se nos quedaron algunas cositas todavía en el tapete, y digo, el tema de la sexualidad es un tema bastante Bueno, amplio. Y creo que en lo ese que sentido, por eso le digo, las personas pues deberían poder hablar de estos temas con sus papás, que deberían ser los primeros educadores, después con lo que son los maestros y con lo que es el personal de salud. Entonces, si tienen dudas, pues las pueden hacer llegar a la página web del EXPO, que de alguna manera tal vez podemos organizar otro seminario, o así a través es. de APLAFA coordinar, etcétera, o pues ir a buscar la atención en donde están las clínicas amigables, como son las clínicas de APLAFA. Muchos centros de salud también tienen programas enfocados directamente a los jóvenes, ¿verdad? Porque pues sabemos que la juventud es el futuro, ¿no? Entonces, cuanto mejor nosotros eduquemos a los jóvenes y más herramientas le demos, más futuro van a tener, y pues mejor va a ser para nuestro país, que es lo que todos queremos. Así que nuevamente le agradezco, doctora, por su tiempo, al equipo del SPOC también, al equipo técnico de APLAFA que nos acompaña también esta tarde, a nuestros y a nuestras oyentes también a través de las diversas plataformas. Le agradecemos mucho su participación y esperamos nuevamente poder contar con usted, doctora, y con ustedes también, participantes, en una nueva sesión que estaremos organizando pronto, y estaremos entonces obviamente colgando los flyers y la información en las redes sociales para que usted pueda acceder a toda esta información científica veraz en temas de salud sexual y reproductiva. Así que bueno, de mi parte, ha sido un placer haber estado como moderador de esta actividad en esta tarde, y bueno, y no me queda más que desearles eso mismo, una excelente tarde a todos y a todas. Como no, buenas noches a todos y gracias por unirse, porque al final la razón de ser de estos seminarios no somos Nathaniel y yo, sino las personas que sacan un poco de su tiempo para conectarse y para escuchar lo que nosotros tenemos que decir. Así que muchísimas gracias a todos por su participación.
a los que enviaron preguntas, pues muchas gracias también, pues porque eso hace más fluido el debate. Y bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias. Hasta luego. Chao.